¿Qué tal? Vamos a seguir con los temas. Una de las principales herramientas del curso, van a soñar con ella, es la existencia de la partición de la unidad suave y la existencia de la función de corte suave. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita veremos. Vamos a empezar a ver, para esto, la existencia de una función de corte continua, todavía no suave. ¿Va? Los resultados de densidad que hemos estado viendo están relacionados con esto. Me refiero a la densidad de las funciones simples cuyo conjunto donde son no nulas tiene medida finita, que son densas en LP. Ese resultado, combinado con la existencia de la función de corte, es esencial para, además, los resultados de aproximación en espacios LP y en espacios de Sobolev que vamos a estar usando durante el curso. ¿Sale? Bueno, ¿qué es una función de corte? Para aquellos que no sepan. Vamos a empezar con una pequeña definición. Es la definición 2. Sea X un espacio topológico. ¿Okay? Si no están acostumbrados a eso, lo único que trato de hacer con esto es tratar de ser lo más... las definiciones las puedo dar lo más general posible, pero pues con un mínimo esfuerzo. ¿Va? La verdad es que vamos a trabajar, cuando yo diga esto, realmente es que lo voy a aplicar a Rn. ¿Sí? Entonces, si no saben qué es topológico, pues Rn es un espacio topológico en particular, porque es un espacio métrico. ¿Sí? Y ya conocen, su norma es la norma euclidiana. ¿Va? Entonces, si X es un espacio topológico, ¿va? Decimos que X es localmente compacto si para cada punto de X existe una vecindad cuya cerradura es compacta. ¿Ok? El mejor ejemplo de eso, el ejemplo importante, es Rn o Cn, ¿no? ¿Ok? O sea, los complejos cruz los complejos, ¿va? ¿Por qué Rn? Pues ustedes lo saben, cualquier punto en Rn siempre le puedo encontrar una bolita de radio epsilon que está metida, de cualquier radio de hecho, que está metida en Rn obviamente, y que si yo la cierro, pues ese es un compacto, porque en Rn los compactos son, de hecho sí, solo sí son cerrados y acotados, ¿no? Entonces, esta bola cerrada, al ser acotada, ser cerrada es un compacto. ¿Va? Entonces, el ejemplo perfecto es Rn. Permítanme. ¿Ok? Bueno. Bien. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es el teorema 6. La existencia, voy a prender aquí, la existencia de la función de corte continua. Bien, sea X con D, su métrica, un espacio métrico localmente compacto. O sea, como aquí. ¿Como quién? Les digo, si no están acostumbrados a eso, Rn, ¿sí? Sea X, Rn, ¿va? Con la métrica euclidiana. Bien, sean A y B subconjuntos cerrados de X, o de donde estén pensando. ¿Va? Subconjuntos cerrados, disjuntos, ¿va? Y no vacíos. Eso hay que decirlo. En los teoremas anteriores, cuando pongo omega y que ya les había dicho omega es abierto, pues obviamente también hay que suponer que es no vacío, ¿no? El caso vacío pues realmente no es interesante. ¿Sí? Entonces, dice el teorema, para toda X, la suma de las distancias de X a A y de X a B es estrictamente positiva. Ajá. Y la función phi de AB definida, psi de AB definida sobre X de esta manera, ¿ok? Como este cociente, que en particular nada más, vale 1 si X está en A. Observen, ¿por qué vale 1 si X está en A? Bueno, si X está en A, como A y B son disjuntos, entonces X no está en B. ¿Va? ¿Sale?
al estar X en A y A ser cerrado, usamos el resultado de la clase anterior y usamos que la distancia de X a A es 0 si solo si X está en A cuando A es cerrado, es igual a su cerradura, ¿no? Entonces, si X está en A, esto vale 0. Y al ser disjuntos, no está en B, eso quiere decir que esto es estrictamente positivo por el mismo resultado. Porque X no está en B y B es cerrado. Esto es 1 sobre 1, digo, dx, B sobre dx, B me da 1. ¿Va? Y 0 cuando X esté en B, pues sí, porque si X está en B otra vez, aquí aplican el mismo resultado que ya habíamos visto. Y si X está en B, entonces esto vale 0. Todo esto se anula. Entonces, esta función, ¿ok?, así definida, es continua de X en 0, 1. O sea, toma valores nada más, es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Y tiene soporte, ya habíamos visto lo que es soporte, en la cerradura del complemento de B. ¿Sale? Todavía me falta un inciso, nada más que no me ocupo en el pizarrón. Pero este es el primer inciso. Todavía no he explicado por qué es la función de corte continuo. Aquí se ve, más o menos, todavía tal vez no tan claro, pero aquí se ve por qué. Entonces, déjenme escribir el segundo inciso del teorema. El segundo inciso dice así: 2 ahora, sea omega contenido en X, un abierto, y sea K contenido en omega, un compacto. ¿Sale? Bueno, entonces la distancia de K al complemento de omega es estrictamente positiva. Además, mucho ojo, esto ya lo conocen, esta distancia se define como el ínfimo sobre todas las X que están en K y sobre todas las Y que están en el complemento de omega. ¿Va? Tal es que la distancia se toma el ínfimo sobre la distancia de X en Y. ¿Sí? Bueno, entonces la primera parte del inciso 2, entonces esto es estrictamente positivo, ¿va? Y además, existe una función phi continua y de soporte compacto, ya hablamos de esto, ¿ok?, tal que la phi es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, la phi restringida a K vale 1 sobre todo K, ¿ok? Y además el soporte de phi está contenido en omega, ¿va? Y como un extra, se los pongo aquí entre paréntesis, la función phi se puede escoger idéntica a 1 a la unidad, lo voy a tener que poner acá arriba, se puede escoger idéntica a 1, no nada más sobre K, sino sobre algún abierto que contenga K, una vecindad de K, digamos. Idéntica a 1 sobre una vecindad de K. Por eso me refiero sobre algún otro abierto que contenga K suficientemente pequeño, ¿no? Bien, ¿por qué se llama entonces función de corte? Bueno, vamos a dibujarla. Para entenderla, fíjense.
aquí está mi espacio X o Rn, ¿va? Mi conjunto compacto, K, ¿dónde lo tengo? K está en omega, ¿va? Tengo K, entonces, este de aquí, vamos a ponerlo así cerrado para indicar que es compacto. Aquí está K, ¿va? Pero me dice el teorema, K está contenido en un abierto omega, ¿sale? Y la función phi que vamos a demostrar que existe vale 1 sobre K. Sobre todo K vale 1. Y no nada más eso, el soporte está contenido en omega. ¿Qué quiere decir eso? Que, que los puntos donde la función es no nula están todos adentro de omega, adentro del abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que fuera del abierto vale 0. Entonces la función vale 0 aquí, fuera de omega. Pero es una función continua. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de K tiene que pasar al 0 de manera continua. Ahí está. Entonces, las funciones de corte tienen esta forma, ¿sale? Por eso se llaman de corte. Cortan los valores entre 0 y 1, ¿va? Y por ser continuas, toman todos los valores entre 0 y 1, ¿va? Es una función de corte, ¿va? Te corta los valores entre 0 y 1. Pasa de 0 a 1, ¿sí? Nada más que no pasa tan abruptamente como lo hace una función característica, sino que lo hace de manera continua, ¿vale? Entonces este es el primer paso, ¿va? Van a ver el curso, en todo el curso van a soñar con las funciones de corte y la existencia de la partición de la unidad. Es una herramienta básica en ecuaciones diferenciales parciales, ¿va? Todavía más, Todavía más porque, por ejemplo, es una función continua. Aquí la dibujé así, sugerentemente, pero bien podría hacer esto nada más. ¿Va? Puede hacer eso y ya. Lo que yo les voy a probar en un par de lecciones es que además hay otra función de corte suave. O sea que, porque esto no es suave, aquí hay picos, ¿no? Esto no es C1, sino que además uno puede probar que existen funciones de corte que sí lo hacen suavemente, ¿va? Pero este es el primer paso. Para esas necesito primero esto, ¿sale? Vamos a hacer la demostración de este resultado. El inciso 1 es para demostrar esto. Si demostramos las propiedades que tiene la función phi a del inciso 1, vamos a probar la existencia de esto. Ahorita vemos cómo, ¿sale? Bien, vamos a hacer la demostración entonces. Primero, ¿de qué servirá? Ya lo borré, pero ahí le pueden regresar al video. ¿De qué servirá la primera afirmación? Pregúntense eso. Cuando yo les diga pregúntense eso, pónganle pausa al video y contéstense ustedes antes de que yo les diga la respuesta. Yo creo que eso es mejor entrenamiento, ¿no? ¿De qué sirve la primera afirmación? La primera afirmación era que la distancia de x a a más la distancia de x a b era estrictamente positiva. ¿Cuál es el chiste de eso? La respuesta. Bueno, la función phi de AB, que definí, perdón, psi, estoy confundiendo, psi, la psi de AB, la función psi de AB, no la phi, ojo, psi. La función psi AB estaba definida como un cociente, donde el denominador era esto. Ajá. Ahora, nosotros probamos la clase pasada que la función distancia a un conjunto era Lipschitz continua, o sea que en particular es continua, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que para que ese cociente sea continuo, lo único que tengo que mostrar es que el denominador es estrictamente positivo. Si yo hago eso, la función es continua, ¿sí o no? ¿Ok? Bien, vamos a hacerlo, ¿va? Por eso, de eso sirve la primera afirmación, ¿sale? Entonces,
vamos a escribir esa observación. Por lema 2, esto es, ya lo habíamos visto en las lecciones pasadas, psi de AB será continua si aseguramos que la distancia de x a A más la distancia de x a B es estrictamente positiva para todo x que pertenece a x mayúscula, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo por contradicción. Si ocurriera que para algún x en x mayúscula esto fuera 0, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si esto fuera 0, como esto es mayor o igual a 0 y esto es mayor o igual a 0 porque son distancias, eso quiere decir que esto es 0, sí, solo sí, esto es 0 y esto es 0 al mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, la distancia de x a A es la distancia de x a B y esto vale 0. Pero eso es sí, solo sí. ¿Qué me dice el lema anterior de las lecciones pasadas? Que como A y B son cerrados, x, distancia de x a 0 implica que x está en la cerradura de A y la distancia de x a B me dice que x está en la cerradura de B. Es decir, al mismo tiempo x está en A cerradura, intersección B cerradura. Pero A y B son cerrados, o sea que esto es A, intersección B, y esa es la contradicción. ¿Por qué? Porque por hipótesis A y B son disjuntos. Entonces, no puede ocurrir esto, ¿no? Esto es pues A intersección B es vacía, por hipótesis, ¿no? No puede ocurrir eso, ¿sale? Entonces, ya está. La función psi es continua, ¿va? Bien. Seguimos. Fíjense. Además, ya tenemos continuidad. Además, si la psi de A, B es distinta de 0, ¿qué quiere decir eso? Les recuerdo la función psi de AB. Bueno, ahí la pueden, la distancia de x a B sobre la distancia de x a A. Si esto es distinto de 0, ¿qué pasa? Porque fíjense, ¿cuándo es 0 esto? Esto es 0, porque esto ya sabemos, esto no se involucra en esto. En el hecho de que esto sea 0, aquí no pela el denominador, ¿no? Además está bien definido, es positivo. Esto es 0, sí, solo sí, esto es 0, ¿no? Porque B es cerrado, eso quiere decir que si esto es 0, es porque la x está en B. O sea que esto es distinto de 0, va a ser distinto de 0, si solo si la x no está en B. ¿Sale? Es decir, la x no puede estar en la B. ¿Va? Entonces esto es distinto de 0, si solo si la x no está en la B. ¿Va? Bueno, pero ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo el soporte de la función psi AB, ¿dónde está? Acuérdense que el soporte era el conjunto de puntos donde la función era no nula y lo cerrábamos, tomábamos su cerradura, ¿no? Entonces, sabemos que la función es no nula cuando x no está en B, es decir, el soporte debe estar contenido en el complemento de B cerrado, porque el soporte es un cerrado, ¿sí? Es decir, esta afirmación de aquí hasta acá me está diciendo el soporte, o más bien los puntos donde la función no es nula están en B complemento, pero el soporte al cerrarlo
me dice que está en la cerradura de B complemento. ¿Sí? Bien. Ya está, ¿ok? Es una función continua y con soporte compacto. Perdón, con soporte, ¿sale? ¿Va? Hasta ahí estamos. Una función continua y con soporte. ¿Va? Bien. Vamos con la segunda parte. Segundo inciso. Vamos a suponer, supongamos que la distancia de K a omega complemento es 0. ¿Sí? Acuérdense que K era un compacto y omega era un abierto, tal que contenía a K. ¿Sale? Bueno, la distancia de esto es 0, pero fíjense que eso implica que existen sucesiones xk contenidas en K y yk contenidas en omega complemento, tales que la distancia de xk, yk, cuando yo tomo su límite, cuando K tiende a infinito, esto es 0. ¿Por qué? Pues es por la definición de ínfimo, ¿no? Acuérdense que esto está definido como el ínfimo sobre todos los x que están en K y todos los y que están acá, ¿no? Entonces, si no existiera, por ejemplo, fíjense, eso, que esto sea 0 quiere decir que para toda epsilon mayor a 0 existe un, vamos a ponerle x0, y0, existen x0 y y0, tales que la distancia de x0 a y0, esto es mayor o igual que el ínfimo, ¿ok? Que en este caso estamos suponiendo que vale 0, y menor o igual que el ínfimo, que es 0, más epsilon, ¿no? Es decir, menor o igual que epsilon. ¿Sale? Entonces, esto es nada más la definición de ínfimos, ¿no? Bueno, para obtener esta afirmación lo único que hacen es poner epsilon, porque es para cualquier epsilon, ¿no? Ponen epsilon igual a 1 entre K, y al x0 y y0 que existen le ponen xk y k, ¿va? La prueba de esto, pues creo que la hice hace unas lecciones, es por contradicción, ¿no? Supongan que no existe tal elemento, eso querría decir que para alguna epsilon específica existe, para alguna epsilon específica, digamos epsilon 0, se satisface que, vamos a escribirlo mejor, vamos a ponerle epsilon, la que teníamos, ¿no? ¿Esto cómo se demuestra? Eso quiere decir que existe epsilon, ¿ok? Existe epsilon 0 mayor a 0, tal que para todo x, y que pertenece a k, omega complemento, aquí, ¿ok? Vamos a ponerle de hecho cruz, k cruz omega complemento, se cumple que la distancia de x, y, esto es mayor o igual que epsilon 0. Y esa es la contradicción, ¿no? Porque si esto fuera, entonces hay una cota inferior, ¿okay?, más grande que el 0. ¿Sale? Ahí está la contradicción. Pero el argumento es simple, ya lo habíamos hecho, ¿sí? Bueno,
Entonces existe tal sucesión, ¿sí? Existe tal sucesión. Existe una sucesión con esta propiedad. Bueno, ¿qué significa eso? Dadas las propiedades de la K y la omega complemento, ¿sí? Eso quiere decir que existen estas sucesiones y como K es compacto, existe una subsucesión XKL, le ponemos contenida en XK, que converge a X, que está en K. Acuérdense que en espacios métricos un conjunto es compacto si solo si toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, lo cual también es cierto en el R, ¿sí? Entonces, como K es compacto, existe una sucesión que converge, ¿sale? Obviamente la XK es acotada, ¿va? Esa sucesión debe ser acotada, ¿va? Aquí está. O sea, mucho ojo. Ahí estoy usando otra vez. Si no están familiarizados con espacios métricos, piensen en Rn. En un espacio métrico, un conjunto compacto siempre es cerrado y acotado. ¿Ok? Entonces el hecho de que la XK esté en K, muy mala elección de mi notación, por cierto, no es el mismo K, ¿ok? Muy mala elección. Vamos a ponerle K y aquí voy a tratar de hacer la gargoleada, ¿sí? Este es K de que está corriendo en los naturales y este es mi conjunto, perdón. Ahí se me fue la notación. El hecho de que esto esté acá y esto sea acotado, esto quiere decir que esta sucesión es acotada, ¿no? Entonces, tiene una subsucesión convergente, ¿sale? Bien, entonces, tenemos ya ese elemento X que pertenece acá. Pero por otro lado, ¿qué pasa con el YK? Fíjense. Como también la sucesión de distancias de XKL a YKL, XKL, YKL, como esta sucesión, aquí lo que está corriendo es la L, converge a cero. ¿Por qué? Acuérdense que si una sucesión converge, cualquiera de sus subsucesiones converge y converge al mismo límite, ¿sale? Entonces, como esta converge a cero, esto es una subsucesión de esta y por lo tanto también converge a cero, ¿va? Entonces, como esto converge a cero, tenemos lo siguiente. Vamos a usar la desigualdad del triángulo. Tenemos que la distancia de YKL a X, pues por desigualdad del triángulo es menor o igual que la distancia de YKL a XKL más la distancia de XKL a X, ¿no? Pura desigualdad del triángulo, pero fíjense, esta XKL converge a X, o sea que la distancia de esto a esto se va a cero y la distancia de YKL a XKL se me va a cero también, es decir, esto converge a cero si L converge a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esto es la definición de que el límite cuando L tiende a infinito de YKL sea X, ¿ok? Pero esto pertenece acá, ¿sí? Y ahí llegamos a una contradicción. ¿Por qué? Porque la Y está acá, la sucesión YK está en omega complemento y al ser omega abierto, su complemento es cerrado,
¿sale? El complemento es cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que contiene todos sus puntos límites. Es decir, la X es un punto límite y es un punto límite de omega complemento y debe estar, por lo tanto, en omega complemento, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿sale? Acá está y ponemos eso. Y como omega complemento es cerrado, entonces tengo que la X está en omega complemento. Y esto, señores, es una contradicción, ¿va? ¿Qué quiere decir? Voy por acá. Eso es una contradicción porque acuérdense que la K estaba en omega. Vamos a escribirlo si quieren. Esto es imposible. Pues K está contenido en omega, ¿sale? Lo que implica que K intersección omega complemento es vacío, ¿sale? ¿Va? Bien, ¿qué me dice eso? Pues que es una contradicción. Está mal suponer que la distancia de K al complemento de omega es 0. Por lo tanto, no le queda otra más que la distancia de K omega complemento positiva. Bien, fíjense, apenas vamos a usar una de las hipótesis. Vamos a usar apenas que X es localmente compacto. Luego, como X es localmente compacto, cualquier punto tiene una vecindad compacta, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que entonces, para todo X que pertenece a omega, existe un Rx mayor a 0, ¿ok? Tal que la distancia, la bola, perdón, de radio Rx con centro en X cerrada es compacta, ¿ok? Y está